Los Taekookers están muy concentrados últimamente en darle odio a Jimin, como sabemos, al punto incluso de amenazar contra su vida. Es algo que preocupa muchísimo, no solo por la gravedad de las palabras que utilizan, sino porque este tipo de comportamientos ya ha cruzado límites muy serios. Lamentablemente, hasta el momento, no veo que se tomen las medidas necesarias para frenar esta situación como corresponde. Esperemos que antes de los conciertos en el extranjero, la empresa tome ciertas precauciones, refuerce la seguridad y se pronuncie de manera clara, porque no se puede seguir normalizando que un artista reciba amenazas constantes mientras otros intentan minimizar lo que ocurre. Ahora, como dije anteriormente, estas personas están tergiversando las cosas, manipulando información y sacando clips de contexto para construir una narrativa que les convenga. Usan la excusa de que nosotros queremos perjudicar a los fans del Taekook porque, según ellos, solo dicen la verdad. Afirman que la supuesta relación de Taehyung y Jungkook es más íntima que la relación de Jimin y Jungkook, y que por eso les tenemos envidia y queremos hacer quedar a su fandom como los malos. Pero la realidad es que nadie inventa las amenazas, nadie inventa los mensajes de odio, nadie inventa los hashtags ofensivos que se han visto circular en redes. Se les olvida muy convenientemente todas las amenazas que ese fandom le lanzó a Jimin en diferentes momentos. Se les olvida cómo se organizaron ataques masivos en comentarios, cómo difundieron rumores malintencionados y cómo, en lugar de aceptar que existe un lado tóxico dentro de su propio grupo, prefirieron justificarlo o hacerlo pasar como bromas o defensa. Siempre encuentran una manera de victimizarse y desviar la conversación, en vez de asumir responsabilidad y condenar de forma firme cualquier tipo de violencia. También intentan reescribir situaciones pasadas para sostener su narrativa. Se aferran a interpretaciones forzadas, editan videos, crean subtítulos falsos y luego, cuando son descubiertos, lo minimizan o dicen que fue un malentendido. No es la primera vez que se ve este tipo de manipulación. Lo preocupante es que hay personas que consumen ese contenido sin verificar nada y lo toman como prueba absoluta, alimentando aún más el odio hacia Jimin. Ellos dicen que envidiamos la relación de Taehyung con Jungkook porque, según su narrativa, Jimin y Jungkook son como desconocidos que solo actúan para cámaras. Esa es la historia que repiten una y otra vez, que lo de Jikook es fanservice, que es actuación, que es exageración para el show. Pero entonces vale la pena hacer una pausa y recordar hechos simples, visibles y sin edición creativa de por medio. Volvamos a ese live de Taehyung, Jin y Jungkook en casa de Jungkook. Desde el primer momento hubo quienes decidieron que no iban a disfrutarlo como lo que fue, 3 amigos conversando relajados, sino que iban a convertir cada frase en una teoría elaborada. Y otra vez pasó lo mismo: manipulación. Y no estamos hablando de cada quien interpreta a su manera. Estamos hablando de recortes evidentes, de omitir intervenciones completas y de cambiar el sentido de lo que se dijo para que encajara en una fantasía específica. Lo primero que empezó a circular fueron esas famosas traducciones que curiosamente siempre favorecen la misma narrativa. Frases acomodadas, tonos exagerados, palabras que no se dijeron exactamente así. Y lo más notorio, la eliminación constante de Jin. Cuando la presencia de otro miembro rompe la burbuja romántica que quieren crear, simplemente lo sacan del cuadro. Jin estuvo participando activamente, bromeando, confirmando el contexto grupal de lo que hablaban. Pero en muchos hilos y clips parecía que el live había sido un dúo íntimo, cuando en realidad era una conversación de 3. Según esas versiones alteradas, Taehyung prácticamente estaba reclamando la cama de Jungkook como algo ya establecido, diciendo que iba a dormir con él y que Jungkook estaba feliz, nervioso, encantado, sin poder manejar la situación. Pero cuando uno ve el live completo, sin subtítulos inventados ni música dramática de fondo, lo que ocurrió fue muchísimo más sencillo. Taehyung comentó que iba a dormir al lado de Jungkook. Fue un comentario dentro de una charla relajada. Jungkook respondió que no podía hacer eso. Lo dijo con naturalidad.
sin molestia, sin tensión, sin cara de incomodidad extrema. Simplemente marcó un límite. Y lo hizo más de una vez, de forma consistente, tranquila, clara. Y aquí es donde entra el punto que tanto incomoda. Cuando Jungkook no quiere algo, lo dice. Y cuando quiere algo, también se nota. Porque si vamos a otros contenidos como Are You Sure y otros momentos grabados donde comparte espacio con Jimin, la energía cambia. Con Jimin lo hemos visto aceptar compartir cama sin problema, abrazarse, reírse juntos en espacios reducidos, hablar bajito, estar cómodos físicamente. No se ve forzado, no se ve incómodo, se ve natural, fluido, relajado. Incluso hay momentos donde él mismo busca la cercanía. Con Jimin, en varios contextos se percibe una energía más suave, más cercana físicamente, más cómoda en términos de contacto. Son matices, no competencias. Pero para quienes insisten en que Jikook solo actúa, este tipo de diferencias resultan incómodas. Porque si realmente fueran desconocidos actuando, entonces no se explicaría por qué Jungkook se muestra tan relajado compartiendo espacio con Jimin en diferentes situaciones, mientras que en ese live específico dejó claro que no quería compartir cama con Taehyung en ese momento. Y es importante subrayarlo otra vez. No fue enojo, no fue rechazo dramático, no fue tensión, fue simplemente una reacción diferente, un límite tranquilo, una decisión personal sobre su propio espacio. Entonces, ¿qué hacen algunos? Cambian subtítulos, transforman el no en algo como no puedo porque me gusta demasiado, editan risas, recortan respuestas, intentan convertir una negativa clara en un supuesto coqueteo oculto. Y cuando alguien señala que eso no fue lo que pasó, lo llaman otra interpretación. Lo mismo ocurrió con el comentario de la casa. Taehyung dijo que la casa de Jungkook era suya, en el sentido de que todo lo que han logrado ha sido en conjunto como BTS. Jin confirmó esa idea. Jungkook siguió la broma diciendo que entonces las casas de los demás también eran suyas. Era una conversación grupal sobre esfuerzo compartido. Nada exclusivo, nada romántico, nada secreto, pero otra vez eliminaron el contexto. Ignoraron a Jin. Ignoraron cuando Taehyung aclaró que cada casa pertenece a su dueño, porque eso no servía a la narrativa que querían construir. Y aquí es donde entra ese comentario constante de que les tenemos envidia. ¿Envidia de qué exactamente? Si cuando vemos las interacciones completas, sin edición, lo que se observa es que Jungkook actúa con naturalidad distinta según la persona y el momento. Y eso incluye mostrarse muy cómodo con Jimin en situaciones de cercanía física, algo que no necesita ser inventado porque está ahí, grabado, visible. Lo que realmente parece molestar no es que alguien disfrute la dinámica Taekook, sino que exista otra dinámica, la de Jikook, que se percibe genuina sin necesidad de manipulación. Y en lugar de aceptar que pueden coexistir distintas relaciones dentro del grupo, se intenta competir, igualar o incluso superar algo que no necesita competencia. Al final, todo esto termina siendo innecesario, porque lo bonito del live fue ver a tres amigos bromeando en una casa, sin guión romántico, sin tensión dramática, sin declaraciones ocultas, solo ellos siendo ellos. La realidad, cuando se ve completa y sin filtros selectivos, es bastante simple. Jungkook tiene dinámicas diferentes con cada miembro. Con Jimin puede mostrarse más cómodo en cercanía física. No hace falta inventar situaciones que no existieron, ni cambiar palabras, ni borrar personas del encuadre. Y quizás si se dejara de intentar forzar narrativas, podríamos simplemente disfrutar los momentos tal como son, naturales, distintos y auténticos.